Vengo llegando del cineclub. El aire de la madrugada en Monterrey todavía tiene ese rastro de frescura antes de que el sol de abril lo calcine todo. Intenté procesar la película Donnie Darko. Me resultó una tarea ardua. Mi mente, formada en otra sensibilidad, se revela ante ese cliché del teenager americano. Entre el cansancio y el prejuicio por esos recursos visuales que hoy me parecen tan anticuados como una cinta de los 80, como La Mancha Voraz, Tiburón o ese tipo de películas, o incluso La Historia Sin Fin, películas que uno veía de niño. Tuve que pararme para mojarme la cara varias veces, el tedio me ganaba. Sin embargo, hay alguna estructura de la película que me hizo eco, especialmente en la escena de regresión final. Me recordó de inmediato al video de Science de Coldplay. Esa estética del rebobinado, del tiempo que se desanda para volver al punto de la tragedia. Me parece que es un recurso muy de los años 2000, una forma de decir que el destino es circular. Entendí que el muchacho, el protagonista, atrapado en una disfuncionalidad mental, tal vez una esquizofrenia detonada por el entorno asfixiante de los suburbios americanos, vive una alucinación expandida en el segundo previo a su muerte, como esas experiencias que algunos dicen de que en el momento final, cuando estás por morir, ves tu vida transcurrir en segundos. Me recordó una escritura de la Biblia que dice, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En ese breve lapso del accidente, que es la base de la película, el personaje construye una vida entera en ese breve lapso. Un noviazgo, una lucha contra el sistema. Me quedé pensando en el joven de las pirámides de Teotihuacán, del incidente que ocurrió hace poco y donde un muchacho tomó como rehén a algunas personas allá en las pirámides y el desenlace fue fatal. Hubo algunas muertes. Yo me preguntaba qué hilos se cruzan en una mente perturbada para llegar a ese punto de no retorno. Donnie Darko al final también entra en una espiral violenta, donde está la escena donde toma una pistola y dispara y hay un carro rojo, que a mí me parece que es un guiño quizá a la película de Volver al Futuro, y que ese carro atropella a su novia. Visualmente en la película me chocaron los como tubos de luz que salían del pecho de los personajes. Rescaté el símbolo, ese sendero individual que ya está trazado y nos empuja hacia un destino que no podemos evadir. Creo que eso es lo que daba a entender, ese recurso de como de un tubo que salía de las personas y que Donnie Darko podía ver, como si fuera un superpoder de él, ver cómo se trazaba el destino de las personas. José Pablo intentó explicarlo desde, más bien desde la ciencia ficción y el tema del libro ficticio que se maneja en la película. Pero para mí la película es una proyección de la fragilidad humana y la soberbia de un sistema que intenta homogeneizarnos, hacer que todos seamos casi iguales, o al menos así ese retrato que se hace de los suburbios de Estados Unidos, donde todo es perfecto, donde está ese modelo de la familia tradicional americana, donde hay una moral muy rígida. Ya cuando regresé a la casa, la sombra de Francisco Goitia, el pintor, se me hizo presente, ya que vi de nuevo su película de 1989. Me hizo recordar mi viaje a Zacatecas, el museo que lleva su nombre y esa plaza, la Plaza Goitia, donde su figura está ahí expuesta en el exterior. Sus pinturas son crudas, son como de un expresionismo que transmite un dolor casi insoportable. Son bastante perturbadoras sus pinturas donde retrata la realidad en las comunidades en la sierra, donde él se dedicó a pintar, en Oaxaca, en Zacatecas, etcétera.
Me parece que está emparentado con la mirada del pintor de apellido Posada, no recuerdo el nombre, o el México profundo de Juan Rulfo también, un México polvoriento, seco y aislado o abandonado en medio de la nada. El actor protagonista, José Carlos Ruiz, logra mantener la expresión exacta del autorretrato de Goitia durante toda la cinta. Eso me parece que es una actuación magistral. Me identifiqué con él, con el personaje, en la dualidad del observador. Goitia, quien tuvo formación en Europa, llega a un México de carencias y se adentra en mundos que no le pertenecen pero que lo inspiran. Él quiere sentirse parte del mestizaje mexicano, o parte del México profundo, pero claramente se siente fuera de lugar, por lo que tiene un conflicto de identidad. El doctor en esa película, un personaje que funge como un doctor allá en la sierra, dice una frase muy interesante cuando confronta a Goitia. Le dice: no, Goitia, no hay un México, sino muchos Méxicos. Me impactó esa visión de las comunidades indígenas de Oaxaca, donde la palabra es la ley y los hombres parecen como perturbados por el alcohol y una devoción católica mezclada con su propia cosmovisión. Esa sensación de ser un extraño que observa me llevó de vuelta a mis caminatas que he hecho por varios lugares en los viajes o aquí en Monterrey, pero recordé una en particular, una caminata que hice en Cancún, cerca de la laguna Nichupté. Me acordé de aquel corredor arbolado donde había unos kioscos blancos perfectos, un paisaje de una belleza irreal, no sé, como una película muy bonita, pero que escondía una dinámica muy perturbadora. En esos kioscos había unas jovencitas de rasgos indígenas que estaban sentadas, recuerdo, de una forma que no era propiamente seductora. Eran jovencitas, demasiado jovencitas, que exponían sus genitales de una manera muy cruda. Y también había un hombre corpulento en la orilla que estaba cubierto por un calzón de trapo y se estiraba en una postura como de orgullo físico casi animal. Me di cuenta que ahí había una dinámica como de pues de prostitución, y me acuerdo que sentí un poco de peligro, sentí esa inseguridad que en eso me identifiqué con Goitia cuando estaba en los pueblos. Es como tener la conciencia de que hay códigos de comunicación en esos lugares que uno desconoce y que en un dado momento pueden ser peligrosos. Mejor retirarse. Yo soy un observador, sí, pero siempre un extraño que no termina de encajar también. Goitia también me recordó a Siddhartha, el personaje de Hermann Hesse de la novela del mismo nombre, Siddhartha, ya que ese personaje es un tránsito del joven protegido, amado, que decide buscar la verdad por su cuenta, rechazando sus orígenes y pasando por el hedonismo hasta llegar después al ascetismo y a la iluminación. Siento que el pintor también tuvo esa duda existencial persistente sobre Dios, una como terquedad obstinada que lo llevó a renunciar a la ciudad para vivir en el abandono en Xochimilco. A mis 47 años me pregunto si mi propia búsqueda espiritual en la juventud no tenía también algo de soberbia. Querer cargar con el peso del mundo, entre comillas, es en el fondo una vanidad. La verdad es que hoy prefiero la madurez de ser útil a mi entorno, a la comunidad donde estoy, y vivir en paz. Digamos que me siento digamos como el concepto que menciona María Rojo en una entrevista, pequeño burgués, aunque en realidad pues ni siquiera soy pequeño burgués, más bien soy de clase trabajadora. Pero digamos que como ese pequeño burgués que disfruta de la comodidad, del confort, pero trato de no castigarme por ello. Es decir, por no ser como Goitia, que sufre, que está en un estado constante de renunciación.
Yo ya no busco el aislamiento como un fin, sino como el espacio donde mi sedimento se asienta. Me gusta mi vida así, despertar en la tranquilidad de la casa, salir a la tienda en short, playeras y tenis cómodos, con el pelo suelto, sintiendo la libertad de lo cotidiano. Creo que ese es un gran privilegio, ese tipo de libertad y de comodidad. No necesito, digamos que, ni famas ni popularidades que anulan la privacidad. Me gusta este anonimato que me permite observar las texturas del cerro, las luces amarillas de una pintura de Juan Soriano. En fin, disfrutar de actividades con mucho tiempo. Me gusta observar el rayo láser que cruza Monterrey sobre el muro de sillar en el patio grande del Gargantúa. Y ese es como un recordatorio perfecto de que la modernidad y la tecnología pasan, pero yo me quedo aquí, en el silencio de los árboles enormes, siendo todas mis versiones a la vez. Todo está bien así, todo es como tiene que ser.